Muy buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde arrancamos el espacio de Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y damos la bienvenida y saludamos a ver, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Encantado de estar contigo. Igualmente, tenemos un tema muy interesante que no es otro que hijo compra a los padres la nuda propiedad de la vivienda. Pues sí, mira, voy a plantear una consulta que recibimos hace unos días y la voy a leer textualmente como nos consulta el posible cliente y dice lo siguiente. Buenos días, somos 3 hermanos cuya madre tiene 90 años y esta comienza a precisar de mayor asistencia y por lo tanto necesita mayor liquidez, más ingresos. Desearíamos plantear dos cuestiones. La primera que nos plantean es, con esa edad, ¿qué es preferible? ¿La hipoteca inversa o la nuda propiedad? Y a continuación nos pregunta, en caso de que se opte por la nuda propiedad, nos dice uno de los hermanos, en este caso una de las hermanas, dice, yo desearía adquirir la vivienda de mis padres junto a mi marido. ¿Qué inconvenientes o ventajas pueden darse? Y respecto a mis dos hermanos, que también son herederos, ¿qué inconvenientes podrían darse en el testamento? Y esta es la consulta. Perfecto. Entonces, sí, dime. Bueno, esta consulta, para poder entenderla bien, nos abre ciertas preguntas que a lo mejor la gente pues desconoce un poco. La primera a lo mejor es entender qué es la hipoteca inversa. Claro, la hipoteca inversa es un producto financiero que ofrecen los bancos, que comercializan los bancos, y es un crédito que se hace a una persona mayor poniendo en garantía su casa, la cual queda hipotecada. El banco concede una línea de crédito, por ejemplo, esta persona iría a su banco, tengo 90 años, tengo una vivienda valorada en 100.000 euros, por ejemplo, y necesito pues X dinero al mes más porque con mi pensión no me llega. Entonces el banco va prestando la cantidad mes a mes que va necesitando esta persona mayor. Al final de su vida, los herederos tendrán que hacer frente a toda la deuda que haya ido adquiriendo esta persona mayor. Eso es lo que llaman hipoteca inversa. Es una hipoteca que no te dan el dinero de golpe, sino te lo van dando poco a poco, se va acumulando la cantidad que debes. Es, para que la gente lo entienda, similar a cuando tenemos una tarjeta de crédito, que vamos gastando, se va aumentando la deuda. Con la tarjeta de crédito, tarde o temprano la tienes que pagar. Con la hipoteca inversa, como hay mucha garantía, como la vivienda vale mucho, pues va acumulando deuda y al final, pues cuando fallece la persona o viene, si la deuda es demasiada y la vivienda cubre suficiente, pues el banco pues podría quedarse la vivienda en pago de esa deuda. Evidentemente, nosotros nunca aconsejamos la hipoteca inversa. ¿Por qué? Porque crea mucha incertidumbre en las personas mayores. A esas edades pedir un préstamo no parece que a la gente eso le solucione el problema de liquidez. Perfecto. Bueno, tenemos explicado uno de los términos que aparecía en la consulta y otro de ellos era la nuda propiedad. ¿Nos puedes explicar, Abel, qué es? Sí, la nuda propiedad es cuando una persona vende la vivienda suya y se reserva el derecho a vivir de por vida, se reserva el usufructo vitalicio. Entonces lo que vende es la mera titularidad. Esto suele ser mucho más aconsejable para las personas mayores que en situación de necesidad económica, para complementar su pensión, su jubilación, pues necesitan un dinero extra. Tienen viviendas con determinado valor, a veces muy elevado, y lo que hacen es, vendo mi casa, me quedo viviendo en ella y el dinero de la venta lo utilizo para mejorar mi calidad de vida. Esta cantidad de dinero lo puedo recibir todo de golpe o puedo pactar con la persona que me compra que me lo vaya dando mes a mes como un complemento a la pensión. Por ejemplo, 500 euros al mes, 1.000 euros al mes, va a depender de cada situación, del valor de la vivienda, de las necesidades. Al final es un trato entre un comprador y un vendedor.
En la consulta, creo recordar que uno de los hijos estaba casado. Entonces, me gustaría saber también los pros y los contras de que la compra la haga precisamente a un hijo casado. Claro, aquí es el kit de la cuestión de esta consulta, es ese. Esta consulta se nos plantea muchísimas veces en los despachos, ¿de acuerdo? En este caso, pues vemos claramente que es una persona que para sus cuidados necesita, pues, una asistenta, una persona interna que esté allí asistiéndole, porque quizás los hijos no nos dicen exactamente por qué pueden o por qué no pueden ayudar, a lo mejor viven fuera o están alejados o tienen obligaciones profesionales, quizás con las aportaciones que puedan hacer los hijos o no son suficientes o simplemente no pueden hacerlas, ¿vale? Aquí habrá muchas circunstancias que, claro, lo mejor es que sean los propios hijos los que ayuden a los padres, pero no comprándoles, sino poniendo X euros al mes. No siempre puede ser. A veces solo uno, en este caso parece que solo es la hija que puede y dicen, bueno, pues la solución quizás, si yo estoy poniendo todos los meses una cantidad y mis hermanos pues no pueden, pues les compro yo la casa a los padres y vamos, y con eso pues solucionamos el problema. Pros y contras, pues hay muchos. El primero, que aunque siempre es mejor hacer este tipo de operaciones, desde mi punto de vista, en la familia, porque se pueden conseguir dos beneficios. Primero, que las condiciones sean mejores para las personas mayores, porque hay menos interés de lucro por parte de los hijos. Y segundo, que los padres se quedan más tranquilos. No es lo mismo que te compre tu casa a un hijo que te la compre un extraño, ¿vale? Inconvenientes, pues... ¿qué pasa si la hija que le ha comprado la vivienda, que lo compra con el marido, lo compran gananciales? Evidentemente, al estar casados se compra para el matrimonio. ¿Qué pasa si se divorcian? Claro. En principio, esa liquidación de gananciales lo tendrá que adjudicar uno de los cónyuges. Sería conveniente aclarar esas cosas. Es decir, bueno, en el caso de divorciarnos, el piso de mis padres es gananciales los dos, pero me lo adjudico yo. No sea que se lo adjudique el marido, lo cual pues quizás crea discordias. También, ¿qué problemas suele generar? Suele generar la tensión de valorar la vivienda, es decir, para los hijos que no pueden ayudar, porque normalmente es porque no pueden ayudar, dirán, bueno, pero ¿cuánto dinero vas a ofrecerle a los papás para comprarles la casa? A lo mejor la casa vale 300.000 euros y les está ofreciendo una cantidad muy inferior, que los otros hermanos pueden sentirse molestos. Puede romperse la armonía familiar, ¿no? Son esos los contras. Y el más importante, ¿qué pasa si si se incumple la obligación de pago? Es decir, en una vivienda, en una venta de nuda propiedad, normalmente se da una cantidad de entrada, por ejemplo, de 100.000 euros se dan 10.000, y a lo mejor se pacta pagar 500 euros al mes durante, no sé, 5 años, 6 años, 10 años, depende del caso, 500 euros al mes. ¿Qué pasa si se incumple ese pago de 500 euros al mes? Porque dejaríamos desprotegido a la persona mayor. Por otra parte, la reclamación tendría que hacerla la persona mayor a su propia hija o a su propio hijo y a su yerno. ¿Van a ser solventes estas personas? A lo mejor sí, a lo mejor no. Normalmente la inversión en nuda propiedad, nosotros siempre aconsejamos a las personas mayores que quien les compre sea muy solvente. Tienen que ser empresas con mucha solvencia, que nunca haya riesgo de impago, porque dejamos a la persona mayor en una situación pues francamente muy delicada, ¿no? Y esos son los pros y los contras de por una parte está bien comprarle un hijo porque todo queda en casa, pero por otra parte, pues si se compran gananciales puede haber un divorcio posterior. Si hay un divorcio posterior, puede que no se cumplan las obligaciones de pago que tenías pactada con tu padre y bueno, eso puede generar unos conflictos familiares muy serios. Y otro tema que genera conflictos, tristemente por no hacerlo bien, es el testamento. ¿Todo esto cómo afecta al testamento? Claro, en principio no afecta, porque si unos padres tienen una vivienda, imagínate una vivienda de mucho valor, ¿vale? Una vivienda de 1.000.000 de euros. Y dices, vaya,
Tenemos una vivienda de 1.000.000 de euros, pero tenemos una jubilación muy pequeñita, no nos llega para vivir cómodamente, pues vendemos. Si vendemos la casa, igual la vendemos por 500.000 de euros. ¿De acuerdo? Una vez vendida, ya no hay herencia, ya no hay casa, solo tenían la casa, ya no hay casa. Por lo tanto, dices, bueno, no hay casa, pero sí que hay un crédito pendiente de pago. A lo mejor ese 500.000 de euros se ha pactado en pagarlo en 10 años, a tanto al mes, ¿de acuerdo? Los padres tienen que saber que lo que dejan de herencia será la cantidad pendiente de pago a fecha de su fallecimiento. Ahí tendrán que decidir si esa cantidad pues se la dejan a todos los hijos, se la dejan a solo uno, si ya considera lo que hayan considerado, sí que es importante que se adapte en el testamento, ¿vale? Pero en principio no es muy importante. Si se compra el piso y se paga todo al contado, ya no hay patrimonio, por lo tanto ya que haya un testamento no suele ser importante. Lo grave es que si vendes tu última propiedad, tu única propiedad, pues ya no habrá herencia en el futuro. Y a algunos hijos eso les puede disgustar. Si alguno de nuestros clientes tuviera alguna duda al respecto, o a lo mejor su caso, como siempre decís muy bien, que cada caso es particular, pues dice, sí, me cuadra todo, pero es que en mi caso me pasa esto también. ¿Cómo puedo combinar todo lo que me has dicho con este detalle en concreto? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, Abel? Pues bueno, nos gusta que se nos pongan en contacto principalmente por teléfono y por el formulario de consulta que tenemos en nuestra página web, que es marinimateoabogados.es o marinimateo.com. Ahí nos plantean la consulta, nos pueden dar todo tipo de detalles y nosotros contestamos, y si nos dan el teléfono les llamamos para resolver sus dudas. Estupendo, pues muchísimas gracias, Abel. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa.